Sergio Mitre, 50 años de prisión por el asesinato brutal de una niña. El béisbol, deporte que ha dado a Estados Unidos y México innumerables historias de superación, también ha sido escenario de tragedias que desafían la comprensión. Una de las más impactantes es la de Sergio Armando Mitre, un exlanzador de grandes ligas que pasó de ser una promesa del deporte a convertirse en un símbolo de la violencia doméstica y el abuso infantil. En enero de 2022, Mitre fue condenado a 50 años de prisión por el asesinato de Inés, una niña de 22 meses, hija de su entonces pareja. Este caso no solo conmocionó al mundo del béisbol, sino que también encendió un debate sobre la salud mental de los atletas y la necesidad de una mayor supervisión en su entorno personal. De las grandes ligas a la tragedia. Sergio Mitre nació el 16 de febrero de 1981 en Los Ángeles, California, y creció en Tijuana, México. Su carrera en el béisbol profesional comenzó cuando fue seleccionado por los Chicago Cubs en la séptima ronda del draft de 2001. Debutó en las grandes ligas en 2003 y jugó para varios equipos, incluyendo los New York Yankees, Florida Marlins y Milwaukee Brewers. A lo largo de su carrera, Mitre acumuló un récord de 13 victorias y 30 derrotas, con una efectividad de 5.21 en 143 juegos. Aunque no alcanzó la fama de otros jugadores, su presencia en las grandes ligas fue significativa. Tras su retiro, Mitre continuó su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol, jugando para los Zaraperos de Saltillo. Fue durante su tiempo en México cuando su vida dio un giro dramático. El crimen. En julio de 2020, Mitre fue arrestado en Saltillo, Coahuila, bajo la acusación de haber abusado sexualmente y asesinado a Inés, la hija de su entonces pareja, Liliana. Según las autoridades, la niña fue llevada al Hospital del Niño de Saltillo con signos de abuso físico y sexual. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés falleció poco después de su ingreso. La causa de la muerte fue determinada como choque hipovolémico, resultado de hemorragias internas y deshidratación severa. Mitre alegó que la niña se había caído de las escaleras, pero las evidencias médicas y testimonios contradijeron su versión. La Fiscalía General del Estado de Coahuila presentó pruebas contundentes que demostraron que la menor había sido víctima de abuso y violencia física. El juicio y la condena. El juicio contra Sergio Mitre comenzó en enero de 2022. Durante el proceso, la defensa intentó desacreditar las pruebas presentadas por la Fiscalía, pero el tribunal consideró que las evidencias eran claras y suficientes. El 19 de enero de 2022, Mitre fue sentenciado a 50 años de prisión por el feminicidio de Inés. Además, se le impuso una multa de $1.359.500 mexicanos para la reparación del daño a la familia de la víctima. El juez que dictó la sentencia también ordenó que Mitre ofreciera una disculpa pública a la familia de Inés y realizara un memorial en su honor, como parte de las medidas para reconocer la dignidad de la víctima. Reacciones y repercusiones. La condena de Sergio Mitre generó una ola de reacciones en el mundo del béisbol y más allá. Equipos, jugadores y aficionados expresaron su horror y tristeza ante la noticia. Los Zaraperos de Saltillo, equipo con el que Mitre jugaba en ese momento, emitieron un comunicado condenando enérgicamente el acto y anunciando su baja inmediata del equipo. La Liga Mexicana de Béisbol también suspendió indefinidamente a Mitre, señalando que su comportamiento era incompatible con los valores y principios del deporte. La liga reiteró su compromiso de erradicar la violencia en todas sus formas y de promover un entorno seguro para los jugadores y sus comunidades. Reflexiones finales. El caso de Sergio Mitre es un recordatorio sombrío de que la fama y el éxito en el deporte no garantizan estabilidad emocional ni moral. La historia de Mitre plantea preguntas sobre la salud mental de los atletas, el papel de las organizaciones deportivas en la supervisión de su bienestar y la necesidad de intervenciones tempranas cuando se detectan signos de violencia o abuso. Además, subraya la importancia de brindar apoyo psicológico y emocional a los deportistas, especialmente aquellos que enfrentan presiones externas o personales. La tragedia de Inés no solo es una pérdida irreparable para su familia, sino también una llamada de atención para la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de prevenir y abordar la violencia doméstica y el abuso infantil. Repercusiones en la comunidad deportiva y medidas preventivas. La condena de Sergio Mitre no solo causó consternación en el ámbito deportivo, sino que también generó un profundo debate sobre la salud mental de los atletas y la necesidad de implementar programas de prevención y apoyo psicológico en las organizaciones deportivas. Reacciones en el béisbol profesional.
La noticia del crimen conmocionó a la comunidad beisbolera, especialmente en México y Estados Unidos. Equipos, jugadores y aficionados expresaron su horror y tristeza ante la tragedia. Los Zaraperos de Saltillo, equipo con el que Mitre jugaba en ese momento, emitieron un comunicado condenando enérgicamente el acto y anunciando su baja inmediata del equipo. La Liga Mexicana de Béisbol también suspendió indefinidamente a Mitre, señalando que su comportamiento era incompatible con los valores y principios del deporte. Debate sobre la salud mental de los atletas. El caso de Mitre puso en evidencia la falta de recursos y programas destinados al bienestar emocional de los deportistas. Muchos atletas, al igual que otros profesionales, enfrentan presiones y desafíos personales que pueden afectar su salud mental. La ausencia de apoyo adecuado puede llevar a situaciones extremas, como la ocurrida en este caso. Especialistas en psicología deportiva señalaron la importancia de implementar programas de prevención y apoyo psicológico, desde las categorías juveniles hasta las profesionales. Estos programas deben incluir evaluaciones periódicas de salud mental, acceso a terapias y talleres de manejo del estrés y la ira. Iniciativas para prevenir futuros incidentes. En respuesta a la tragedia, algunas organizaciones deportivas comenzaron a revisar y fortalecer sus políticas de bienestar. Se establecieron protocolos para identificar señales de alerta en los jugadores y se promovió la creación de espacios seguros donde los atletas pudieran expresar sus preocupaciones y recibir ayuda profesional. Además, se impulsaron campañas de concientización sobre la importancia de la salud mental en el deporte, buscando reducir el estigma asociado a la búsqueda de ayuda y fomentar una cultura de apoyo y comprensión. Reflexiones finales. El caso de Sergio Mitre es un recordatorio sombrío de que la fama y el éxito en el deporte no garantizan estabilidad emocional ni moral. La historia de Mitre plantea preguntas sobre la salud mental de los atletas, el papel de las organizaciones deportivas en la supervisión de su bienestar y la necesidad de intervenciones tempranas cuando se detectan signos de violencia o abuso. Además, subraya la importancia de brindar apoyo psicológico y emocional a los deportistas, especialmente a aquellos que enfrentan presiones externas o personales. La tragedia de Inés no solo es una pérdida irreparable para su familia, sino también una llamada de atención para la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de prevenir y abordar la violencia doméstica y el abuso infantil. El impacto mediático y social del caso. El asesinato de Inés a manos de Sergio Mitre provocó una cobertura mediática intensa, tanto en México como en Estados Unidos. Los principales medios deportivos y de noticias nacionales e internacionales siguieron de cerca el caso, resaltando la sorprendente caída de un exjugador profesional de béisbol a la criminalidad más brutal. La combinación de su pasado como atleta y la gravedad del crimen creó un efecto de choque cultural que fue ampliamente comentado en redes sociales, foros deportivos y programas de análisis de crimen. La percepción pública del deporte y la violencia. Muchos aficionados expresaron su incredulidad y dolor. La idea de que un deportista, visto tradicionalmente como un modelo a seguir, pudiera cometer un acto tan brutal generó debates sobre la responsabilidad social de los atletas y sobre cómo los medios presentan la figura de los jugadores como ejemplos de moralidad. Analistas y columnistas deportivos comenzaron a cuestionar si la presión sobre los jóvenes talentos del deporte podría contribuir, en algunos casos extremos, a problemas de comportamiento y conductas violentas. Se discutió la necesidad de programas de prevención de riesgos psicosociales, donde el bienestar emocional se considere tan importante como la preparación física y técnica. Consecuencias para las organizaciones deportivas. El caso de Sergio Mitre tuvo repercusiones directas en la Liga Mexicana de Béisbol y en los clubes que habían estado vinculados con él. La suspensión inmediata del jugador y la cancelación de cualquier vínculo contractual fueron medidas tomadas para proteger la imagen de la liga, pero también para enviar un mensaje claro: la conducta criminal no tiene cabida en el deporte profesional. Posteriormente, algunas franquicias comenzaron a implementar programas de educación y prevención de violencia doméstica, especialmente dirigidos a jugadores jóvenes que podrían enfrentarse a situaciones de estrés extremo o conflictos personales. Esto incluía talleres sobre manejo de la ira, resolución de conflictos y apoyo psicológico accesible de manera confidencial. Debate legal y social. Más allá del deporte, el caso generó un debate social sobre la violencia infantil y la justicia. La condena de 50 años de prisión fue vista por muchos como un paso hacia la protección de los menores y un ejemplo de que incluso personas con prestigio profesional no están por encima de la ley.
Organizaciones civiles y activistas por los derechos de los niños aprovecharon la atención mediática para promover campañas de concienciación sobre el abuso infantil y la necesidad de denunciar cualquier signo de maltrato. La reacción de la familia y la comunidad. La familia de Inés se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia. Sus declaraciones enfatizaban la importancia de no olvidar la memoria de la niña y de utilizar su tragedia para educar sobre la prevención del abuso infantil. La comunidad local en Saltillo, donde ocurrió el crimen, permaneció marcada por la violencia del hecho, y el caso se convirtió en un referente para políticas de protección infantil y programas de vigilancia comunitaria. El caso de Sergio Mitre permanecerá como uno de los capítulos más oscuros y perturbadores en la historia del béisbol y de la sociedad mexicana contemporánea. La transformación de un deportista profesional en un asesino condenado a 50 años de prisión no solo conmocionó a la comunidad deportiva, sino que también abrió un debate profundo sobre la fragilidad humana, la violencia doméstica y la responsabilidad que conlleva la fama. La tragedia de Inés, la niña víctima de este crimen, dejó un vacío irreparable en su familia, en la comunidad de Saltillo y en todos aquellos que alguna vez vieron a Mitre como un ejemplo de perseverancia y talento. Su asesinato no solo expuso la brutalidad de un acto criminal, sino también las fallas del entorno que rodeaba al perpetrador, la falta de supervisión, la ausencia de apoyo psicológico y la vulnerabilidad emocional que puede acompañar a los atletas incluso tras alcanzar el éxito profesional. En el mundo del béisbol, la caída de Mitre ha generado un efecto de reflexión y advertencia. Equipos, entrenadores y ligas han comenzado a cuestionarse no solo cómo formar atletas físicamente capaces, sino también cómo acompañarlos y guiarlos en su desarrollo humano y ético. El caso ha impulsado la creación de protocolos más estrictos para la prevención de conductas violentas, la detección de señales de alarma y la atención psicológica de los jugadores, especialmente aquellos jóvenes que, como Mitre, pueden enfrentar presiones abrumadoras o problemas personales no resueltos. Socialmente, la condena de Mitre ha servido para reafirmar que nadie está por encima de la ley, sin importar su fama, talento o estatus. La justicia no solo actuó para proteger la memoria de Inés, sino también como un recordatorio de que los actos de violencia contra los más vulnerables tienen consecuencias ineludibles. Organizaciones civiles, activistas por los derechos de los niños y autoridades locales han utilizado el caso para fortalecer políticas de prevención del abuso infantil, aumentar la conciencia pública y promover una cultura de denuncia frente a cualquier forma de maltrato. En el plano personal de Mitre, su vida dentro del penal refleja la magnitud de su condena, aislamiento, vigilancia constante y un estigma que lo acompaña día tras día. Su existencia actual es un testimonio de la severidad de sus acciones y del precio que la sociedad impone ante delitos de tal magnitud. Sin embargo, su historia también se convierte en una advertencia y en una oportunidad de aprendizaje. Como la combinación de poder, irresponsabilidad y falta de contención puede terminar en tragedia y en destrucción de vidas. Finalmente, el legado de Sergio Mitre, aunque marcado por la violencia y la infamia, permanece como un recordatorio de la complejidad de la condición humana y de la necesidad de atender no solo el talento, sino también la salud emocional y ética de quienes se convierten en figuras públicas. La memoria de Inés, su víctima, sigue siendo el faro que guía las discusiones sobre justicia, prevención y protección infantil, asegurando que su nombre y su historia no sean olvidados, y que su muerte inspire medidas concretas para que tragedias similares no se repitan jamás.